El tema que traemos en este día se llama un texto muy conocido, a lo mejor ya lo has escuchado, pero el tema que traemos hoy se llama Jehová es mi pastor. Y mira, el Espíritu Santo trae una muy bonita palabra en estos versículos que vamos a estar leyendo. Yo te pido que si tienes ahí a la mano tu Biblia, la abras ahí en el libro de Salmos, capítulo 23, y vamos a estar leyendo los 6 versículos. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira, en el libro de los Salmos encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento que también vivieron en medio de la maldad de este mundo, así como tú y yo lo estamos viviendo ahora en estos tiempos. De entre todos los salmos, el 23 es sin duda uno de los más conocidos y apreciados. Mucha gente, yo creo que casi la mayoría de toda la gente recita mucho este salmo, y más cuando están en momentos, podríamos decir, momentos de muerte, empiezan a citar estos versículos. Y en sus versos los creyentes han encontrado aliento, han encontrado confianza para afrontar las diferentes etapas de la vida, las diferentes circunstancias que pasamos durante nuestra vida. Y vamos a estar viendo cada versículo, qué es lo que Dios nos quiere decir en este día. Primeramente dice: Jehová es mi pastor. Y vemos la experiencia de David como pastor. Si tú en algún momento has leído la palabra de Dios, te puedes dar cuenta que David fue pastor de ovejas. Y él está aquí hablando su experiencia de cómo fue como pastor, lo vamos a estar viendo. David, vemos, es el autor de este libro de los Salmos. Comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Recordemos que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas, y en su cuidado de ellas había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Tuvo experiencias que marcaron su vida, y lo podemos ver ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 34 al 37, que dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David: anda pues, y que Dios te acompañe. Vemos cómo él peleaba contra estos animales, contra el león, contra el oso, y vemos que ahora David no está pensando en sí mismo como pastor, sino que en este salmo asume la posición de oveja que se siente cuidada por Dios. Vemos cómo David dice: Jehová es mi pastor. Ya no se está poniendo en el lugar como pastor, sino que ahora está viendo a Dios como su pastor, como aquel que lo cuida, como aquel que lo ayuda. Es interesante ver la confianza en la que David se refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de su rebaño, se sentía bajo su protección, se sentía tan confiado estando con Dios. Y esta es precisamente la entrada para disfrutar las bendiciones que a continuación vamos a ver en este salmo. Dice enseguida: nada me faltará. Las ovejas
quiero que entiendas un poquito esto. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiadas y cuidadas. Tal vez sea por esto que el creyente es comparado con ellos, que nos tiene que haber alguien que nos esté cuidando y nos esté guiando en el camino en el cual nos quiere llevar Dios. Y como veremos a lo largo del Salmo, la provisión divina incluye cosas tan variadas, dice, como alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. Y el salmista percibe que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo y sabe que solo en Dios pueden ser satisfechas. ¿Qué pasa? Que hoy en día mucha gente está buscando su confianza tal vez en cosas materiales, tal vez en personas, está buscando su felicidad en cosas que jamás les va a ofrecer eso. Y esa vida aquí, lo que está tratando de decir, aquí es donde puedes encontrar todo esto. Con Dios, Él es tu descanso, Él es tu protección, Él es tu alimento, Él es tu bebida. Dice, nada me faltará. Pero dice, cuando Jehová sea tu pastor. ¿Cuántas personas en este mundo se encuentran como el hijo pródigo? Dice ahí de la parábola de Jesús, donde dice, yo aquí perezco de hambre. Lo puedes ver tú ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y la única forma de tener la vida en plenitud es volviéndonos a Cristo. Solo en Él podemos estar completos. Y lo puedes comprobar ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completamente completos en Él. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice enseguida. Ya vimos que David lo veía ya como su pastor, y dice, tan confiado que estaba David en él, él empezó a decir, nada me faltará, porque él sabía que él se encontraba completo en él, y que si estaba bajo la protección de Dios, nada le iba a faltar. Y ahora vemos que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y mira, quiero contarte algo. En las tierras desérticas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros por zonas áridas, bajo los rayos del sol. Él sabía lo difícil que era y lo cansado que era andar en esas zonas. Pero también conocía dónde estaban los oasis. Los pastores, como ya tenían experiencia en guiar a sus ovejas, también conocía los oasis, y ahí era donde el pastor conducía a sus ovejas para proporcionarles el descanso y el alimento, y que pudieran tomar agua en un ambiente apacible, en un ambiente completamente de paz. Y es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias. Dios conoce la situación en la que tú estás. Dios conoce las circunstancias por las que tú estás enfrentando. Y eso es tan alentador, que Él conozca eso y conozca las dificultades por las que atravesamos. Y podemos estar seguros de que a su tiempo nos conducirá en su sabiduría y bondad hasta su gracia reparadora. Y este es el descanso que la gente busca fuera de Dios. Este es el descanso, y a veces yo no sé si a ti te ha pasado que estás en momentos difíciles, pero dentro de ti hay una paz. Dice la palabra de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que cuando la gente te ve te dice, ¿qué es lo que hace que tú estés tan tranquilo? ¿Qué es lo que hace que tú estés tan confiado? ¿Qué es? Lo mismo que David estaba enfrentando en ese momento.
¿Qué es? Que tenemos a este Dios todopoderoso, a ese Dios que nos da la paz, a ese Dios que nos da la confianza. Cuando estamos bajo la protección de Dios podemos sentir esa confianza y podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y recordemos la invitación que nos hizo Jesús ahí en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9, que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice: yo soy la puerta, y si tú entras por ahí, serás salvo, y entrarás y saldrás y hallarás pastos. ¿Quieres sentir la confianza? ¿Quieres sentir paz? ¿Quieres sentirte protegido? Necesitas entrar por esa puerta que es Jesucristo. Él es el único que te puede hacer sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y más adelante de estos versículos que leímos dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y a lo largo de toda su peregrinación por el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó ninguna de estas dos cosas. ¿Cuáles? Número 1, el maná del cielo. Y número 2, el agua pura que mandaba de la roca. Jamás les faltó eso. Esto fue una clara evidencia del cuidado pastoral que Dios tenía para su pueblo. A lo largo de toda su peregrinación, y mira que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y dice: y jamás les faltó ni alimento ni bebida. Sin comida ni bebida el pueblo de Dios perece. Y Dios en este día nos invita una y otra vez a fortalecernos en Él, en lugares de reposo, en la intimidad con Él, a refugiarnos con Él. Nunca podremos descansar, déjame decirte esto, nunca vas a poder descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos su sed. Y para eso es necesario atender a la voz de Jesús en este día. Como dice ahí en el libro de Juan 6:35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La única forma de recuperar la paz perdida es volviendo a Jesús. Quizás tú le conocías pero te apartaste, o quizás apenas le estés escuchando hablar de este Dios todopoderoso. Dice: solo en mí hay paz. Y la única forma de que tú recuperes esa paz que por tantos años has estado buscando es regresando a los pies de Cristo. Es la única forma. No hay hombre que te pueda dar paz. No hay cosas materiales que puedan satisfacer esa necesidad que tú tienes de encontrar paz en este mundo donde ya hay mucha violencia y donde en vez de menguar la violencia va a aumentar, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Y cuál es la única forma en la que en medio de estas circunstancias tú tengas paz? Volviendo a los pies de Cristo, teniendo a Cristo en tu corazón. Más adelante en los versos dice: y confortará mi alma. Qué bonito todas estas promesas que Dios da. Confortará mi alma. Y la idea es que restaurará tu alma o reparará tus fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda, y el profeta Isaías lo expresa de una forma muy bonita ahí en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31, dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice: Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Qué importante es esto, mi querido oyente. Qué importante es esto.
Dada nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente, no solo necesitamos que Jesús esté con nosotros. Desgraciadamente, también pecamos. Y por eso necesitamos ser restaurados y necesitamos ser renovados una y otra vez a la comunión con Él. Y mira, el mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios cuando él se había apartado y pecado. Y lo podemos ver ahí en Salmos, capítulos 32 y capítulo 51. Tú lo puedes leer y puedes ver cómo Dios le restaura una y otra vez. Y podemos ver un hermoso ejemplo de cómo el buen pastor llevó a cabo esta restauración, en el caso del apóstol Pedro. Y te lo voy a decir. Fíjate que durante la última cena de Jesús con sus discípulos, le advirtió que él le iba a negar 3 veces. Pero también le dijo que había orado por él. Fíjate para qué. Para que su fe no faltara. Le dijo: Pedro, de cierto tú me negarás 3 veces, pero he orado por ti, para que tu fe no falte. Y mira, después que Jesús fue arrestado y de que Pedro le había negado 3 veces, sus miradas se cruzaron en el patio del sumo sacerdote. Cuando Jesús ya iba camino a la cruz, sus miradas se cruzaron. No fue una mirada de ira, no fue una mirada de ira de parte de Jesús hacia el apóstol Pedro, sino que fue de un tierno reproche. Y Pedro se acordaba de aquellas palabras que Jesús le había dicho, que le negaría 3 veces. Y una vez que Jesús hubo resucitado, tuvo especial interés en que Pedro conociera rápidamente esta noticia. Y dice que unos días después, Cristo tuvo un encuentro personal con Pedro, en él, que por tres veces le dio la oportunidad de manifestar su arrepentimiento y amor por él. Y a partir de ahí quedó plenamente restaurado. Podemos ver el caso de Pedro, de cómo se arrepintió de haberle negado y fue restaurado y fue renovado. Y podemos ver el ejemplo de Judas, que también se arrepintió, pero ¿qué hizo? Se ahorcó, se quitó la vida, porque sentía esa desesperación de haberle traicionado, de haber entregado a su maestro. ¿Cuánta gente hoy en día se quita la vida porque no encuentra esa paz que anda buscando? ¿Cuánta gente hoy en día se quita la vida porque no encuentra la felicidad que tanto ha buscado? Pero en este día Dios te dice esto: ¿quieres ser feliz? ¿Quieres encontrar paz en medio de toda esta adversidad que está pasando? Vuelve a mí, dice Jesús. Vuelve a mí, arrepiéntete como lo hizo Pedro, para que puedas ser restaurado y renovado y puedas caminar bajo mis alas. Cuando pecamos nos sentimos mal, y es entonces cuando el enemigo viene a nuestra vida para llenarnos de vergüenza y para decirnos: no eres digno de pedir perdón. Y para estarnos recordando lo que hemos hecho y convencernos de que en ese estado es mejor no ir ni presentarte al Señor. Y sin duda alguna, esta es una de sus estrategias más efectivas y que en estos tiempos ha estado teniendo más efecto en los creyentes. El Señor siempre nos da una grata bienvenida cuando regresamos arrepentidos. Y lo puedes ver con el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, cómo este muchacho fue y malgastó toda la herencia que su padre le había dado. Pero cuando este joven regresa, el padre no le recibe enojado, sino que dice: con los brazos abiertos le recibo. Y hizo fiesta grande porque su hijo había regresado. Y eso es lo que nuestro Dios hace. No te creas cuando el enemigo viene y te dice: no eres digno de que hables con tu Señor, con Jesús. No eres digno de que pidas perdón. No te creas, porque es una estrategia que Él usa para que tú quedes en ese pozo, quedes en ese estado hundido.
sino que acércate confiadamente a Él. Dice su palabra, Dios es grande en misericordia, es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y su propósito es que todos procedan al arrepentimiento, y Él no puede rechazar un corazón contrito y humillado. Si tú te acercas a Él de esta manera, Él te recibe como el Padre al Hijo pródigo, con los brazos abiertos, porque uno de sus hijos ha regresado arrepentido. Y lo hermoso del perdón y la restauración del Señor es que con ellos siempre vienen nuevas oportunidades de servicio al Señor. Y mira, el profeta Joel lo expresó de la siguiente manera, ahí en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 25 al 26, dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Qué bonito. Y mira qué bonitas palabras sigue expresando el rey David. Dice enseguida: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Número 1, necesitamos ser guiados por el Señor. En Oriente, el pastor va siempre delante de las ovejas para descubrir los rodales de hierba más verde y mejor. Y aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, confía en el pastor y le sigue. Y nosotros también debemos aceptar ser guiados por el Señor. Confiar en nuestro pastor, que es nuestro Dios. Y número 2, dice, sus sendas son de justicia. Debemos entender que el camino por el que el Señor nos va a llevar siempre es un camino de rectitud moral. Tenemos que estar confiados en nuestro pastor, que es nuestro Dios. Y volver, si te has apartado, volver a Él, para que vuelvas a ser guiado por tu pastor. Lo hace, dice, por amor a su nombre. Nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Ahora vemos que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y este versículo ha sido cantado, decía al principio, por algunas personas que se encuentran al borde de la muerte o que se encuentran ya por partir de este mundo, las situaciones oscuras de la vida. Y notemos que el salmista no solo piensa en el momento de la muerte, lo que está diciendo es que aún en las circunstancias más difíciles de la vida, que sin duda es la muerte, aún allí tiene plena confianza en que el mismo Dios que ha iluminado su camino durante toda su vida, también lo hará en circunstancias extremas, mirando a la muerte cara a cara. Y qué difícil es mirar cara a cara a la muerte para los que no tienen a Cristo. Pero fíjate, para los que tenemos a Cristo, nosotros sabemos que es solo una nube que hace sombra, pero que detrás brilla el sol. Y esto es porque Cristo venció la muerte. Y lo que ahora queda de ella es solamente una sombra. Y tú lo puedes ver ahí en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, donde dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué bonito. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, y es por eso que cuando una persona que tiene a Cristo en su corazón va a partir de este mundo, no siente temor, sino que siente una paz y una confianza, porque sabe que la muerte la venció nuestro Señor Jesucristo y que no va a morir, sino que va a dormir, va a estar en reposo, esperando aquel momento en el que va a resucitar para tener su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante donde dice: no temeré mal alguno. Ya sea que mires al presente o hacia el futuro, nunca debemos olvidar que el Señor nos ama y nos cuida,
y esto hará desvanecer todo temor. ¿Cómo? Dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Cristo nos ama, Cristo te ama. Sigue diciendo, porque tú estarás conmigo. La única razón válida para no temer a la muerte y a las dificultades que pueden surgir en nuestro caminar por esta vida se encuentra en el hecho de que el Señor está con nosotros, de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y de que quiere estar contigo. Dice ahí en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Fíjate hasta cuándo. Dice, hasta el fin del mundo. Es una promesa que Él nos da. Si la recibes en tu corazón, si aún no lo tienes, dice, no vas a estar solo, sino que yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Déjame decirte qué es la vara y el callado. Dice, la vara era un garrote, generalmente acabado en una bola en la que se incrustaban agudos y fuertes pinchos y se usaba para luchar contra las fieras. Por lo tanto, tenía el propósito de defender a las ovejas. Y el callado era usado como medio de apoyo y también para guiar al rebaño y corregir a las ovejas. Estas dos cosas en las manos del pastor, fíjate lo que nos inspiran, confianza y aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea que Él siempre nos va a defender y siempre tiene el callado para cuando nos descarriamos como las ovejitas. Dice que cuando una ovejita se descarría, el pastor le quiebra la patita para que ya no se desvíe. Y eso es lo que nuestro Dios hace. La disciplina. A nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad que no? A nadie nos gusta que nos corrijan. A nadie nos gusta la disciplina, no nos gusta que nos corrijan. Y el más leve golpecito que Dios nos da, dice, de la vara nos duele, pero debemos ver en ello el amor de Dios. Dice su palabra, Dios al que ama corrige. Y si tú te consideras un hijo de Dios, debes de aceptar cuando Dios te corrija. Porque no lo hace para que tú te molestes, sino que lo hace por amor hacia ti. Seguimos ahí donde dice, adereza mesa delante de mí. Esto solo puede ser posible por la misericordia de Dios. No hay otra forma de explicarlo. Solo por la misericordia de Dios es que somos invitados a su casa y allí recibimos todos sus favores. Dice más adelante, unges mi cabeza con aceite. Y quiero decirte la costumbre que tienen aún en aquel lugar. La costumbre en las fiestas orientales era que el dueño de la casa diera la bienvenida a sus invitados. Fíjate cómo, derramando sobre sus cabezas delicados perfumes. Conforme iban pasando, el que los invitaba derramaba perfumes delicados en sus cabezas. Y deberíamos de manifestar siempre este olor agradable de la unción que hay en nosotros. Pero fíjate bien, desgraciadamente con frecuencia entristecemos al Espíritu Santo, anulando así los efectos de esta unción divina que viene de parte de Él. Seguimos donde dice, mi copa está rebosando. El Señor no solo quiere darnos vida, sino que nos la quiere dar en abundancia. Él no solamente nos la quiere dar, sino que nos quiere dar abundante vida. ¿Y cuál es nuestra meta? Tener una vida abundante y gozar de una vida eterna juntamente con Él. Esa es nuestra meta. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. El bien para proveernos de cuanto necesitemos en el camino y la misericordia para perdonar nuestros pecados. Y terminamos donde dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No olvidemos que somos invitados a la casa de nuestro Dios.
no como visitantes que estamos de paso, sino como hijos que formamos parte del hogar. ¿Qué nos está invitando el Espíritu Santo en esta tarde? Si tú te has apartado de Jesús, si tú te has apartado de ese Dios Todopoderoso, dice, vuelve a mí. ¿Quieres encontrar reposo? ¿Quieres encontrar descanso? ¿Quieres encontrar paz? ¿Quieres encontrar confianza? Regresa a mí. Y si aún no le conoces, dice nuestro Dios en esta tarde, recíbeme en tu corazón y vas a encontrar todo esto. Vas a sentir paz en medio de tanta dificultad, vas a sentir gozo cuando estés en momentos tristes. No vas a sentir tristeza, sino que vas a tener a alguien que te esté consolando y que te esté dando ese gozo que tú necesitas en ese momento. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te olvides, dice esta hermosa palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Crees en esta palabra? Confía en esta palabra, cree en ella, recibe a Cristo en tu corazón, acércate a Él y arrepiéntete de todo lo que hayas hecho malo. Dice su palabra, como decía al principio, soy grande en misericordia. Así que acércate a Cristo y toma tu decisión de seguirle a Él. Y su promesa es de que dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Comparte esta palabra a tus contactos para que más almas puedan ser bendecidas. Y bueno, si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.